hay que sacarlos por la fuerza. Si ellos se resisten, por parte de ellos habrá violencia, pero serían neutralizados por una fuerza superior que no la tenemos. Por eso la necesidad de una coalición militar internacional. Eso hay que decirlo sin complejo. Yo no sé por qué la gente se siente como, no, no digamos eso, no, señores. O sea, si uno tiene un problema en su vecindario, si tiene un problema en su casa y está secuestrado, lo menos que pueden hacer los vecinos es ayudar a ese vecino que está secuestrado y que lo castigan, lo maltratan, le hacen de todo. Y los vecinos no van a llegar solos, ¿ok? Para salvarlo. Los vecinos o las personas que bien tengan la posibilidad de ayudar, hay que solicitárselo. Y esa es la solicitud a la cual nos venimos refiriendo desde hace mucho tiempo, que es solicitarle a otros países que respeten la democracia. Venezuela no está aislada del mundo. Venezuela forma parte del planeta Tierra. En Venezuela hay ciudadanos a quienes se están maltratando. Existe la Declaración de los Derechos Humanos, existen tratados internacionales y nosotros, los ciudadanos, el pueblo de Venezuela, para hablar de la palabra pueblo y la autodeterminación de los pueblos y la palabrita injerencia, el pueblo venezolano está pasando trabajo, se está muriendo de hambre y está huyendo y está escapando de una tiranía. Siendo esto así, entonces valdría la pena hablar del principio que tanto hablan estos comunistas o esta tiranía, el de la autodeterminación de los pueblos. Sí, señor, todos estamos de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, pero la autodeterminación de los pueblos no es lo que el tirano diga, sino lo que los pueblos decidan. Y el pueblo ha decidido vivir en libertad, el pueblo ha decidido que el presidente ya no es Nicolás Maduro, el pueblo ha decidido que el comandante en jefe y presidente es Juan Guaidó, pero al pueblo no le paran, no es que no le paran, sino que al pueblo lo someten a una decisión de la tiranía. Y siendo esto así, que no se está cumpliendo con el principio de la autodeterminación de los pueblos, el pueblo de Venezuela necesita protección. Y aquí vamos con otro principio, que es el principio o la responsabilidad de proteger a los pueblos. Esa es una doctrina que ha venido desarrollando desde la Organización de las Naciones Unidas y que es necesario volverla a invocar, aunque bajo otra concepción, para que los demás países puedan proteger al pueblo de Venezuela que viene siendo sometido, oprimido constantemente. ¿Por parte de quién? Por parte de una tiranía. Entonces, por aquí salió desde las últimas semanas, aunque este fin de semana corrió con más insistencia por algunos grupos de WhatsApp, una tesis que viene manejando muy bien el abogado Andrés Mesgravi, que es la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese tratado interamericano, Venezuela se salió de ese tratado porque era signataria de ese tratado, pero se salió creo que en el año, no sé, el 2012 o en el 2013, se separó de allí, pero el abogado Andrés Mesgravi sabiamente expone que esa sería una vía muy sencilla de volver a ser parte de ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es con una solicitud que pueda hacer el presidente Juan Guaidó a la Asamblea Nacional e inmediatamente notificar la incorporación a los demás países signatarios de ese tratado. ¿Qué contempla ese tratado? La obligación de los países signatarios de prestarse asistencia recíproca cuando así sea requerido por uno de los estados signatarios. Aquí evadiríamos o nos saldríamos de esa obligatoriedad que existe cuando se invoca el R2P, que es que debe pasar por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y no tendríamos, por ejemplo, el veto de China o de Rusia. Esto, en todo caso, se notificaría a las Naciones Unidas, pero seríamos los signatarios del TIAR a quienes nos correspondería velar por la garantía de los derechos de los pueblos, en este caso del pueblo venezolano. Así las cosas, este tema hay que plantearlo con franqueza. Esto no es un tema en contra de Guaidó, al contrario. Esto es para proteger inclusive que asuma como debe ser sus funciones el presidente Guaidó. Esto es para proteger a Venezuela, esto es para proteger los intereses de los venezolanos, que no son los intereses de la tiranía. Aquí, a pesar de que yo estuve en desacuerdo con esta marcha del sábado, pero asistí a la marcha, para que sepan, marché, estuve en desacuerdo porque ¿cómo le vamos a pedir a unos militares que abandonen a Maduro? No nos hemos dado cuenta que esto es una tiranía militar. Entonces usted le va a pedir al tirano que abandone. O sea, eso es una organización. Esto es una necedad, seguir insistiendo en lo que no va a ocurrir. Aquí también lo que debemos es hablar duro y decirle a la comunidad internacional, epa, un momentico, la inmensa mayoría de los ciudadanos venezolanos necesitamos de su ayuda, de su protección, de su colaboración, que lo escuche Estados Unidos, que es el que ha en los últimos días demostrado mayor interés en ayudarnos. Pues bien, que zarpen un portaaviones, sí, lo digo así, que se autorice, porque ahí es donde vamos a ver el quiebre, y no el quiebre de los capos, de los jefes del cártel, no, ese quiebre a lo mejor no se va a dar, ahí se van a esconder o van a huir, ¿ok? Pero la tropa, esos, de que, bueno, no saben hacia dónde ir porque no le prestan atención, ahí sí van a ver qué es lo que va a pasar cuando vean surcar los cielos venezolanos de algunos F-35 o aproximarse a algunas fragatas. Ojo, no es para asesinar a nadie, eso que quede bien, no es para invadir a Venezuela, eso es otra cosa, aquí no queremos invasiones de nadie, al contrario, queremos sacar a los rusos, queremos sacar a los cubanos, queremos sacar a estas células fundamentalistas. Eso es lo que queremos, ¿o no? No es queremos una invasión americana, no queremos invasores, queremos que nos ayuden a garantizar nuestros derechos. Y si los Estados Unidos nos van a ayudar, así como ayudaron en la independencia la Legión Británica, el Libertador Simón Bolívar, bienvenidos los americanos, bienvenidos los colombianos, bienvenidos todo aquel que ponga sus armas al servicio de la democracia y de la... que esto es un tema muy delicado para discutir. Sí es delicado, pero es que Venezuela está atravesando momentos delicados. ¿Cuántos muertos necesitamos para poder invocar, por ejemplo, esa discusión del 187 o ese R2P? ¿O qué se necesita? Que no haya suficiente demostración del talante dictatorial, tiránico, criminal de esta organización delictiva que está ejerciendo funciones de gobierno en Venezuela. Necesitamos algunas señales más, necesitamos algunas señales para decir que aquí estamos dirigidos no, en el poder es una narcotiranía. Eso es difícil decirlo. ¿Cómo vamos a contrarrestar ese poder? Necesitamos una fuerza que no la tenemos. Tenemos la voluntad, tenemos la disposición de marchar, pero también sabemos que estos tipos son unos malandros y que les gusta exhibir sus maltratos. Vimos estos videos de la semana pasada cuando una tanqueta arrolló a varios manifestantes. Vimos este video que un desgraciado, porque no puede tener otra palabra, un malviviente, un miserable, un canalla, con un tubo empieza a pegarle a unos muchachos que tenía sometidos o detenidos, como riéndose, como congraciándose. A ellos le caerá la justicia. A ellos los veremos haciendo puchero, por no decir llorando, pidiendo clemencia. Yo pido que no haya venganza, sino justicia, pero qué difícil es pedir que no haya venganza cuando estos están sembrando tanto odio. Pues bien, llegó el momento de hablar con la verdad, pero todos nosotros, todos, vuelvo y repito, solidario con el presidente Juan Guaidó,
es mi presidente y el presidente de 30 millones de ciudadanos venezolanos. Pero no puede ser que intereses grupales o ideológicos de algunas fracciones en la Asamblea Nacional puedan someter a la esclavitud por no discutir ese 187.11 a y la inmensa mayoría de los venezolanos. Apartemos el tema ese de la evaluación de que si podemos o no podemos. Ya sabemos que no podemos, para que sepan, no podemos solos. Necesitamos una fuerza policial, militar, que ejecute la voluntad nacional. Y son a esos militares represores, torturador, los que le piden que a esa gente, así es. ¿Cómo pedirle a los esbirros? ¿Cómo pedirle a los verdugos que se pongan de nuestro lado? Nada, esos son trofeos que ellos queman, el documento se lo exhiben y a lo mejor lo ascienden por demostrar lealtad al tirano. Ellos son los propios tiranos. Cuando decimos, vamos a ver si cambian de opinión. Mire, señores, cuando yo hablo de una organización criminal, la Fuerza Armada, esos capitostes, es la organización criminal. ¿Cómo usted le va a pedir que se ponga de este lado si ellos son la organización criminal? No se van a poner nunca de este lado. Ellos habrá que presionarlo con fuerza, no para que se pongan de este lado, sino para reducirlos, encarcelarlos, enjuiciarlos o en el mejor de los casos para ellos que se escapen. ¿Ok? Aunque cuando se escapen los vamos a buscar. No vayan a pensar que ellos van a pasar el resto de sus vidas o de sus días tranquilo como que si no hubiese pasado nada. No, aquí tendrá que haber justicia y justicia va a haber cuando esos desgraciados, esos criminales paguen todos sus pecados. Perdón, por ahí dice que bueno, no es muy cristiano de hablar de no perdonar. No, yo no le puedo perdonar a alguien. Quien tiene la posibilidad de perdonar, en todo caso, es la víctima. ¿Ok? Ningún político, ningún gobernante puede perdonar en nombre de alguien. No, 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 no. Primero la verdad, primero la justicia y luego que venga el perdón. Por eso esa ley de amnistía, vaya, mucho cuidado, mucha mosca con esa ley de amnistía. No se puede perdonar en nombre de otra persona. Y sobre todo cuando tanto daño ha causado, tantos millones que se han ido, personas que han perdido todo. Así que cuidado con todo esto. Yo sí creo, así como les digo esto, pienso que estamos en los estertores de esta desgracia venezolana. No tengo la menor duda. Pero hay que ser muy firmes, ¿ok? No hay que andar con guabineo. No hay que seguir corriendo la arruga. No hay que seguir buscando el quiebre de una gente que no se va a quebrar. No se van a quebrar, ¿ok? Porque esto es una organización, lo tengo que repetir 1000 veces, una organización criminal. Podrán quitar el alto mando militar, o como quieran decirlo, podrá quebrarse el alto mando militar. Ellos son una figura más, que hacen negocios, sí, pero forman parte de una gran organización que si no son ellos pondrán a otros. Usted no puede procurar el quiebre de una organización criminal cuando se ha apoderado de un Estado para una organización criminal, para unos criminales, para unos delincuentes. Lo máximo es tener un territorio y un poder judicial, un territorio para resguardarse y un poder judicial para que los juzguen, que nunca los van a juzgar. Bueno, así está operando desde hace bastante tiempo esa organización criminal internacional en Venezuela. Para erradicar esa organización criminal necesitamos entonces una fuerza externa, porque la fuerza interna obedecen a los lineamientos de estos bandidos. Así las cosas, luego de erradicar esta organización criminal, no tengo la menor duda que necesitamos mantener un plan Venezuela aquí en el país, un plan Venezuela que permanezca por mucho tiempo una coalición militar internacional en el país para evitar que surjan brotes de perturbación o focos de perturbación y hasta reinstitucionalizar, hasta depurar e institucionalizar nuestra Fuerza Armada venezolana. De lo contrario, aquí
estaríamos de golpe tras golpe, golpe tras golpe. Habría una inestabilidad total. Ahora, para aquellos países que crean todavía que no se pueden meter en el problema de Venezuela porque es un problema solo de los venezolanos, entiéndanlo muy bien. Es cierto, es un gran problema para los venezolanos, pero es un problema también para nuestros vecinos. Es un problema también porque muchas de las fechorías, de los actos de malandraje que cometen en Colombia o en Brasil o en estos países cercanos, que se puedan planificar y ejecutar allá o ejecutar allá, los malhechores utilizan el territorio nacional como santuario. Es decir, para la sanidad, para el bienestar y la estabilidad de este hemisferio o de esta parte del hemisferio, necesitamos fumigar, erradicar, acabar con esta plaga que se denomina socialismo del siglo XXI, que no son otra cosa que unos verdaderos criminales en el ejercicio del poder. Tengo mucha fe, pero eso sí, no podemos hablar para adelante y para atrás. Cuando digo estas cosas, no le estoy echando la partida para atrás a la Asamblea Nacional ni al presidente Guaidó, no, al contrario, actúo como un ciudadano que tiene bastante tiempo en estas luchas, como un ciudadano preocupado que quiere vivir en un país distinto, un ciudadano que quiere que su familia regrese o que sus hijos no piensen en irse, o que los hijos de sus amigos regresen y no estén pensando en irse. Esa es la Venezuela que yo quiero. Esa es la Venezuela que yo quiero o la que debe querer cualquier persona. No esa Venezuela del malandraje, de quizás de algunos grupos que se puedan identificar con la oposición, que tengan una vocería, que de repente logran alguna tajada con algunos negocios. Yo estoy seguro que la mayoría de la oposición, inclusive de los que hacen vida en el Parlamento, son personas serias y honestas. Así tengamos algunas diferencias ideológicas, pero yo creo que ellos también piensan lo mismo que yo. Pero tenemos que sumarnos la gente de a pie, los ciudadanos comunes, y decirle, momentico, ustedes son nuestros representantes, ustedes son nuestros diputados, y a los Estados Unidos que no le quede ninguna duda, porque hay mucha gente que cuando uno dice esto, dice, no, chico, ¿cómo vas a estar diciendo tú esto? ¿Tú crees que Guaidó no está asesorado? ¿Y tú crees que Guaidó no ha pedido esa ayuda? ¿Por qué? Es porque Estados Unidos no se lo ha dicho. Mire, en los Estados Unidos hay política también. Ellos manejan las fichas de la política. ¿Por qué nos vamos a subestimar nosotros los venezolanos? Los que no ejercemos ningún cargo en la asamblea. Es que no hay suficientes venezolanos que están viendo y han estudiado lo que puede estar ocurriendo aquí. Yo opino de esta manera porque he venido siguiendo este problema. He seguido y he vivido la inclemencia de este régimen. Por eso debo decir lo que estoy diciendo. No nos subestimemos. Pensemos que nosotros también podemos decirle cosas a la Asamblea Nacional y a los Estados Unidos. Que cada uno de nosotros podemos convertirnos también en asesores de esa Asamblea Nacional y que nos escuchen. No sigamos como borregos, como ovejas, como autómatas, de seguir, presidente Guaidó dijo esto, no me entiendo, presidente Guaidó está equivocado o no puede estar equivocado. O lo del 30 de abril fue una idea maravillosa, fue buenísimo lo que pasó el 30 de abril. ¿No fue? ¿Fue un fracaso o fue bueno? Será bueno para alguien, pero bueno no fue. Bueno es, yo me imaginaba ese 30 de abril, cuando amanecimos, que bueno, Guaidó, la noticia ese día fue que liberaron a Leopoldo. Y eso es lo que quiere Venezuela. Venezuela no solamente quiere la libertad de Leopoldo, sino la de todos los presos políticos. Y no solamente la libertad de todos los presos políticos, quiere la libertad del país, de los ciudadanos, ¿ok? Donde se respire aire de libertad, ¿ok? Donde el tema gubernamental o el sucesor o el presidente o quien sea lo menos que nos importe a nosotros, que se respeten los derechos, que se respete la ley, que se respete la justicia. Donde exista justicia es el país por el cual yo quiero. Yo no quiero un país de egoísmo, yo no quiero un país de parcelas, de mezquindades, de que eso, o sea, de parcelitas, de que el sucesor, vamos a hacerle la cama a este para que sea el próximo presidente. No jueguen con las esperanzas del pueblo. Eso le ha hecho mucho daño al país.
Ya tenemos al presidente que es Juan Guaidó, reconocido por 60 países en el mundo. Vamos a acompañar al presidente Guaidó, vamos a proteger al presidente Guaidó. Eso sí, que todo esté enmarcado y enrumbado para la reinstitucionalización de Venezuela, para recuperar la república, que no tenemos república, para que entendamos que en Venezuela es posible vivir en libertad, vivir en las diferencias y que todo se solucione electoralmente. No me vengan con unas elecciones para hacerse la usurpación. Elecciones aquí no debe haber en mucho tiempo. Ustedes dirán que yo estoy en contra de las elecciones. No, yo quiero elecciones. Elección es una cosa y votación es otra. Elección es que yo pueda decidir por quién votar y por qué votar. Elección no es que me digan a mí o me sigan imponiendo el chantaje de una unidad. Si este es el candidato de la oposición y este es el candidato del gobierno o del oficialismo, ¿quién me dijo a mí? O sea, ¿por qué me van a decir si a mí no me gusta ese tipo? No me gusta el socialismo, por ejemplo. No me gustan las ideas socialistas, me gustan las ideas liberales. Me van a encallejonar porque mediáticamente el tipo es el más posicionado, porque tiene estos más diputados en la Asamblea Nacional. No, un momentico, ya va. ¿Qué dice aquí, profesor? Qué bueno poder oírlo sin interrupción. Sí, qué bueno. La situación tan confusa aquí en Valencia. Tenemos luz y tenemos internet y agua hoy, lunes. Bueno, por eso estoy aprovechando esta comunicación. Entonces, elecciones libres es cuando tengamos libertad de escoger entre varias personas con varios proyectos, no entre uno u otro bajo el chantaje de que o votas por el chavismo o votas por la oposición. ¿Cuántas veces yo no he votado? Me tengo que morder la lengua por personas que no me gustan. No me gustan. Pero bueno, con el chantaje que si no votas por entonces estamos... No, mano, yo no quiero, yo dije que yo no iba a votar más, yo voy a votar por la persona con la que me sienta identificado, no porque ese sea el menos malo, no, yo voy a votar por el mejor, no por el menos malo, y por el que me identifique con los ideales, que yo me identifique, el que represente ese ideal que yo me imagino para convertir a Venezuela en un verdadero país de oportunidades, de libre comercio, de exista competencia entre los comerciantes, donde opere la ley de la oferta y de la demanda, donde los servicios públicos sean eficientes, donde el Estado tenga las manos lo menos metidas o lo menos posible metidas en los asuntos que deben funcionar, que bueno, el transporte sea de los privados, la telefonía, el agua, todo sea de los privados. Usted dirá, entonces quiere privatizar a Venezuela. ¿Quién dijo que eso es malo? ¿Y quién dijo que eso es malo? Malo es que todo sea público y nada funcione. Yo creo, o sea, y trabajaría por una Venezuela. Creo no, estoy trabajando por una Venezuela donde a nadie se le regale nada. Usted dirá, qué malvado. No, que a nadie se le regale nada. Que todo el mundo tenga las cosas producto de su trabajo. Desde luego que si está un buen, no sé cómo se denomina, seguro social, no sé, que eso también sea privatizado, pero que lo administre entes privados, que, bueno, el que quiera, por supuesto, o que el Estado, producto de los impuestos, le garantice a quien dado toda la vida al servicio del país, bien sea institución privada o pública, el tiempo de su vejez, los últimos años, se le garantice una seguridad social que no existe. ¿Okay? Aquí hablan de seguros sociales, pero no hay seguridad social. Aquí todo es público y nada funciona. Mire, el día cuando exista competencia, donde exista control, donde exista valores, principios, donde el gobernante sea el ejemplo, donde al gobernante se le exigen estudios, ¿por qué no? Aquí el menos preparado es el que puede estar montado en una cuestión, no, que se le reconozca el talento y no su lealtad al jefe del partido. No me calo eso. No me lo calo. No, bueno, yo por eso no voto. Yo votaría por el talento, así el tipo no me caiga bien, porque yo seguramente tampoco le caigo. Pero yo no, cuando uno elige un gobernante, no es para que sea su pareja, o no es para bailar con él.
Cuando uno elige a un gobernante, el buen ciudadano no lo elige porque le guste físicamente o le guste su lenguaje, sino porque le gustan sus ideas y le gusta la manera de comportarse en la vida. Y cuando le genere confianza en que lo que dice y su preparación puede ponerlo en práctica en el país. Por ese tipo de candidatos es el que, cuando existan elecciones libres, es que por el cual uno debe votar, no por amiguismo. Si por aquí dice María Corina Machado, bueno, ustedes saben que yo trabajo, he venido recorriendo el país con ella, pero indistintamente para ponerle, no ponerle ningún factor que pueda ocasionar ruido a esta conversación, me gustaría aislar, ¿ok? Lo que viene predicando cada quien. Cada quien ya sabe cómo predica y con quién está, pero ese no es el punto que nos ocupa en este momento. El problema que nos ocupa en este momento es salir de esta tiranía. Y luego, cuando se reinstitucionalice esto, cuando ya no existan focos de perturbación y los que emerjan, bueno, se puedan sofocar rápidamente, y cuando depuremos la Fuerza Armada y todas las instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todo, después se harán las elecciones libres y allí participarán todos aquellos que puedan tener un proyecto que ofrecer al país para recuperarlo y engrandecerlo. Creo que se me hizo muy extensa esta transmisión. Aquí dice, déjenme asesorarlos en materia policial, no quiero ni un medio por ello. Qué bueno, hay mucha gente así como usted, mucha gente así como usted. Aquí en Venezuela hay mucho talento, muchísimo talento, muchísimos se nos han ido, pero esos van a regresar cuando tumbemos a esta gente, y utilizo esa palabra como debe ser, tumbemos o derroquemos. Ya basta de eufemismo, ay Dios, cese la usurpación. Eso no van a cesar en la usurpación, eso hay que quitarlos de allí. Ok, ya, vamos a decir las cosas como son, así sean como, uy, cuidado, no te metas en eso, no. Vamos a hablar, primero tenemos que recuperar la sinceridad en el lenguaje, sin disfrazar las cosas, ¿ok? Y decirlo y hablar como hablamos los venezolanos.